Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí compartirles hoy unas notas sencillas alrededor de la aritmética, en particular de la didáctica de la aritmética, eh, utilizando pues algunos referentes pedagógicos muy extraordinarios de nuestra Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia para justificar la manera en que estamos reflexionando alrededor de la didáctica de la aritmética para los licenciados de matemática de nuestra universidad. Para nosotros hemos tomado para esta clase del 21 de febrero de este año jugar codificando y decodificando. Los referentes pedagógicos son Obando, con las situaciones problemáticas como estrategias de conceptualización matemática, y Johnny Villa, con desarrollo del pensamiento matemático a través de la modelación. Eh, Dice Obando que mejorar la enseñanza y el aprendizaje de un saber como matemática implica reorganizar el currículo de modo que éste se pueda movilizar desde una orientación metodológica participativa que integre otras alternativas diferentes a la presentación lineal y abstracta de los contenidos matemáticos. En esa presentación lineal a mí me parece que es como es usual ahora presentar siempre una introducción a unos conceptos matemáticos con alguna aplicabilidad, luego unas definiciones, teoremas, ejemplos y por último, al final del capítulo, presentar la aplicación de esos saberes o conceptos. A eso llamaría yo una presentación lineal y abstracta de los contenidos matemáticos. Abstracta en el sentido de que se aleja mucho de la realidad. Al respecto de una intervención pedagógica desde un enfoque participativo, el profesor Orlando Mesa manifiesta: las interacciones entre el estudiante y el objeto a conocer y el docente debe ser fuertemente participativas. El estudiante deseando conocer por él mismo, anticipando respuestas, aplicando esquemas de solución, verificando procesos, confrontando resultados, buscando alternativas, planeando otros interrogantes. El docente integrando significativamente el objeto de estudio según los significados posibles para los alumnos, respetando estados lingüísticos, culturales y cognitivos de los estudiantes, acompañando oportunamente las respuestas y las inquietudes y sobre todo planteando nuevas preguntas que le permitan al estudiante descubrir contradicciones en sus respuestas o abrirse a otros interrogantes. Mesa 1993. Entonces aquí vamos a también contestar algunos opiniones de los maestros, de nuestros estudiantes de la licenciatura en matemáticas seccional Bajo Cauca. Para mí, estoy muy de acuerdo con Orlando Mesa en el que las situaciones problemáticas hacen que la presentación de contenidos matemáticos y la enseñanza de la matemática sea más participativa, sea más significativa, sea más centrada también en la cultura propia o el análisis de la cultura de otros lugares. Y claro está, desarrolla esas competencias cognitivas de nosotros los profesores y de los estudiantes. Entonces estoy muy de acuerdo con Orlando Mesa cuando afirma que las situaciones problemáticas favorecen la participación del estudiante, la participación del estudiante y, y hacen menos abstracto y hacen menos abstractos los contenidos matemáticos, que no los entregan como muchas veces hasta todo un año sin ver la aplicación, aprender conceptos matemáticos sin ver como su aplicabilidad real y su utilidad real.
sobre todo su utilidad cotidiana. Entonces, esta es una parte de preparación, este es uno de los fragmentos del artículo de Obando sobre situaciones problemáticas como estrategias de conceptualización en matemáticas. Aquí también le vamos a poner como el vínculo para que puedas acceder a él, y la invitación es a que lo leas todo. En el seminario vamos a tratar de analizarlo gracias a la participación extraordinaria de un equipo de estudiantes de licenciatura en matemática bastante cualificado, como son Manuel, Frey, Diego, Angélica, Ángela, Jeffrey, bueno, son extraordinarios, Merlis, muchísimos, don Francisco, son equipos de personas que piensan la didáctica de la aritmética de una manera fundamentada. Es un grupo del que me enorgullezco muchísimo. Entonces aquí vamos a poner ese vínculo, vamos a ponerlo, eso también lo tenemos en nuestra clase en los referentes, el de Obando. Este es el vínculo que vamos a tomar, entonces aquí le ponemos copiar enlace y lo ponemos también acá para que las personas con facilidad al tener este cuaderno puedan acceder a este artículo, este importante artículo que está en la biblioteca digital de la Universidad de Antioquia. Entonces así miren que podemos obtenerlo con facilidad para poder deleitarnos en su lectura y aprender de lo que el profesor Obando, un referente internacional muy importante de nuestra universidad, nos pueda plantear acerca de las situaciones problemáticas como estrategia para la conceptualización matemática. Gilberto Obando Zapata y Jairo Muñera Córdoba. Entonces así puedes acabarlo de leer, seguir, además de la introducción, pues seguir la parte en la que habla de una alternativa para lograr niveles amplios de participación. Puede ser a través del diseño e implementación de situaciones problema, tales como lo proponen los lineamientos curriculares de matemáticas del 98 en nuestro país, de modo que se generen en los estudiantes procesos de actividad matemática que les faciliten la construcción de los conocimientos. Entonces, así las situaciones problemáticas, él las plantea que deben ser diseñadas de acuerdo a como el MEN desde el 98 no lo proponen para Colombia, es decir, desde hace 24 años. Entonces será también muy importante que revisemos los lineamientos curriculares en matemática. Los voy a poner también aquí en nuestra clase para los referentes que requerimos en esta clase, lineamientos curriculares en matemática, además de Wolfram. Entonces los lineamientos curriculares en matemáticas MEN 1998 para acá en Colombia. Esos lineamientos, entonces te invito a que también los consultes para que de la mano del profesor Obando pues veamos cómo deben de prepararse las situaciones problemáticas para que efectivamente ellas sirvan para la conceptualización matemática. Ahora ya Villa Ochoa, el profesor Johnny Villa, vamos aquí, creo que se escribe con J, Johnny Villa Ochoa, y el desarrollo del pensamiento computacional a través de la modelación. En el artículo de él, pues aquí vamos, él nos dice que el pensamiento computacional ha sido un tema de debate en la investigación en diferentes áreas, y este tipo de pensamiento se considera uno de los conjuntos de habilidades vitales para el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país. Con Carmona Mesa, Quirós Vallejo, Castrillón Yepes y Farsani investigan las habilidades del pensamiento computacional integradas en proyectos de modelación matemática, MMP, y un MP fue desarrollado por 3 futuros profesores de matemáticas que participaron en el curso de modelado matemático.
Entonces aquí nos van a hablar de cómo ellos analizaron documentos, videos y materiales de los estudiantes que permitieron identificar acciones asociadas con descomposición, abstracción, algoritmos, representación y generalización. Los componentes del pensamiento computacional observados en este estudio muestran las oportunidades que ofrece la modelación matemática para el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional. Sin embargo, se requieren nuevos estudios sobre las pautas y condiciones necesarias para que los docentes reconozcan la importancia de los componentes que utilizan y puedan explicárselos a los estudiantes, a los alumnos, a través de un proyecto de modelado computacional, como o MMP. Aquí lo llama proyecto de modelado, proyecto de modelado matemático. Entonces aquí también vemos como el profesor Johnny Villa considera que los proyectos de modelado matemático pues desarrollan habilidades de pensamiento computacional, desarrollan habilidades de pensamiento computacional que puede desarrollar nuestro país, que puede aportar al desarrollo de nuestro país. De hecho, ya en Medellín hay muchos lugares o imperios del software o lugares apropiados para el desarrollo científico en cuanto a software para la solución de problemas reales. Entonces uno ve como en esto algo bastante bueno. Ahora juguemos a codificar, es decir, ya veamos, después de ver estos referentes que justifican el hecho de utilizar situaciones problemáticas para buscar la conceptualización matemática, en este caso la conceptualización de los naturales, los enteros y los racionales en este curso de aritmética, pues juguemos entonces a codificar. Entonces aquí nos vamos a ver que con el código o la sentencia import string traemos efectivamente el módulo string para manipulación de mensajes en diferentes codificaciones. Entonces así vamos a ver diferentes modos, el módulo string. Ese módulo string también es bueno que uno busque la documentación de él y la ponga en los referentes y pueda entonces de string module of Python, y aquí bueno pues nos trae varias documentaciones de él. De pronto me va a gustar esta de string module real Python porque me parece unas páginas muy didácticas para la enseñanza, y aquí nos muestra como algunas de las cosas que pueden hacer el módulo string, que también nos trae entre otras cosas los dígitos, las letras mayúsculas, las letras minúsculas. Es excelente. Entonces nos lleva también a la documentación del string module. Entonces esta paginita también te va como ambientando sobre cómo este módulo string sirve para obtener el alfabeto y los dígitos, entre otras cosas. Voy a dejarte este vínculo para la clase también, que te ayude como a tener bastantes referentes que pues hagan que tu aprendizaje sea cada vez mejor en esta materia de aritmética. Entonces vamos a poner este vínculo, volvemos a codificar. Aquí ponemos lee sobre el módulo string aquí. Aquí ya le ponemos nuestro vínculo, control V, así ya la tenemos mejor. Y después de eso pues creamos una función llamada
Create Shift Substitution para crear efectivamente las funciones codificadoras dada la distancia que usted quiere, la distancia n, aunque a mí me gustaría llamar la distancia, el autor lo llama n, pero a mí me gustaría llamar distancia d, pero bueno, lo llamó distancia n, uno lo puede cambiar, y en la que va a encontrar la primera función, la llamada encoding, que es la codificadora, y una función decodificadora, creando primero unos diccionarios vacíos y llenarlos luego y entregándonos ese encoding y ese decoding, esas dos funciones de codificación y decodificación, luego de mostrarnos cómo con el concepto de clases residuales él puede hacer que con este ciclo para a través de un rango de 26 números desde 0 hasta 25 él pueda pues obtener unas letras del módulo strings, unas letras mayúsculas, y esas letras guardarlas en el diccionario de decodificación, y unas letras a sustituir que también las va a guardar en el diccionario de codificación. Entonces, uno en el diccionario de codificación y el otro en el diccionario de decodificación. Entonces, de tal manera que él estratégicamente crea esta función llamada Create Shift Substitution, que genera las dos funciones de codificación y decodificación. Recuerden que los ciclos para son simplemente formas de recorrer un iterable, recorrer o de realizar una tarea de manera repetitiva o varias veces. Entonces aquí con el ciclo para diciéndole con i en rank de 26, pues él va a hacer que estas cuatro acciones se realicen 26 veces. Observe que esta función, la función Create Shift Substitution, está parametrizada para n, o el parámetro de ella es n, que lo delimitamos entre símbolos de dólar para que nos quede en esta línea Markdown con tipografía LaTeX bien bonita o curvilínea para los símbolos matemáticos. Y ese va a ser el parámetro de desplazamiento. No tenemos ningún error al verificar esta función y comprobaremos los parámetros en otro lugar. Entonces, bueno, aquí después de que esta función la crean, vamos a poner una línea y la llamamos. Recuerden que para llamar una función en Python tomamos su nombre, lo escribimos y la evaluamos para un n igual, por ejemplo, a 1, y él nos crea, pero después de haber creado bien la función, nos crea efectivamente esas funciones, pero aquí dice que decoding no está definido, entonces le decimos, bueno, decoding, bueno, pues que es decoding con G, bueno, entonces tiene que ser todo, la creas de nuevo y ahora sí create, y ahora sí miras que encuentras primero un diccionario que va de la A a la Z y diciéndoles que la A debe ser sustituida por la B debe ser sustituida por la C en este proceso de codificación de la información, la D por la E y así hasta la Z por la A. Es como nos crea la función codificadora y la que decodifica, es decir, cuando tengamos un mensaje ya oculto, pues donde haya B, para poder volver a ver el mensaje original, pues donde haya B debes cambiarla por A, donde haya C la debes de cambiar por B, donde haya D la debes de cambiar por C. Y así, esta es la función que crea efectivamente las dos funciones codificadoras y decodificadoras, y vemos de que funciona perfecto. Observa que esta función entonces está parametrizada en n, el parámetro de desplazamiento, y no tenemos ningún error en ella. Tenga en cuenta, sin embargo, que cualquier valor entero de n es válido para evaluar en ella, porque Python maneja el módulo negativo de una manera razonable. Entonces así, como él trabaja clases residuales, yo también puedo tener módulos negativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener n igual 0
y eso va a crear una función codificadora que la lleva a la A, es decir, no cambia nada, y la decodificadora la lleva a la A. Entonces puedo reemplazar el 0, también puedo reemplazar el -1 y me genera una función codificadora que la A la convierte en Z, la B en A, la C en B. Entonces ahí ya la distancia sería de 26, de 25, una distancia de 25 bastante grande para cambiar la A por la Z, la B por la A, la C por la B y así. Bueno, en realidad ese sería la A por la Z, sería una distancia -1, es decir, en este caso podríamos entenderlo como un desplazamiento de distancia 27. Entonces así, con n igual a -1, podemos entender estas dos funciones como las obtenidas al pedirle una sustitución de distancia 27. Aquí le hacemos un cambio de línea para que eso no nos genere ese desplazamiento y la línea de código se lea con mayor facilidad. Entonces miremos que efectivamente si le ponemos 27 obtenemos lo mismo, vamos a ver. Y no obtenemos lo mismo, entonces pongámosle con 26, para ver si... Y ya corregimos, aquí en 26 tampoco, entonces pongámosle 28 y pongámosle 26, 25, la A a la Z, con distancia 25. Entonces esa es la que corresponde a tener distancia 25. Miren que la A se convierte por la Z. Entonces así, o utilizas el 25 para la distancia de desplazamiento para que la A se vaya hasta la Z, o utilizas números enteros negativos y obtienes lo mismo. Entonces con -1 obtienes la misma función codificadora. Es una cosa maravillosa esta función, está muy bien diseñada. Y también, también nos dice que incluso el valor 0 está bien, simplemente produce una asignación de cada letra a sí misma. Entonces, de cada carácter o cada letra, de cada letra a sí misma, aquí mejor así, a sí misma. Y los valores superiores a 26 también funcionan bien porque aplicamos el módulo final o el residuo de la división de alphabet size antes de indexar en el alfabeto. Antes de indexar en el alfabeto, miren que efectivamente aquí en la parte de indexar en el alfabeto de mayúsculas, antes de indexar, él aplica módulo alphabet size, y eso es lo que hace que efectivamente cuando vaya a coger una letra, usted pueda tomar números de 0 a 25, incluso el 26, el 27 y el 28, y cualquier otro número entero. Entonces, eso también es otra de las ventajas de las clases residuales. Y él ya nos dice, bueno, y ahora para codificar y decodificar, simplemente sustituimos cada letra en un mensaje por una en el diccionario correspondiente que se muestra en el listado 1-2. Entonces así yo, vamos a ver, listen and shift encoder, y aquí viene la función que en realidad encode, es decir, codifica. Entonces para eso vamos a ponerle el mensaje que queremos codificar y cuál es la función codificadora, que la vamos a denotar con subs, como lo denota el autor. Entonces aquí le ponemos una documentación a la función con triple doble comillas, enter, para poder, porque eso nos permite hacer string en Python de varias líneas. Entonces así lo escribimos entre mayúsculas un input y un output, para decir, bueno, esta función le entra un mensaje y una función que sustituye message es el mensaje a proteger
como un string de Python, es decir, un mensaje delimitado entre comillas dobles o simples, y el otro parámetro de entrada es subs, lo llama el autor subs, a la función que hace la sustitución. Subs. Entonces es la función que hace la sustitución codificadora o protectora de mensajes. Entonces así ya tenemos que entra y aquí ya nos entrega un mensaje cifrado y lo denota con zipher, un zipher, así lo denota. Entonces veamos que funciona llamando a la función encode en una línea de código, la llamamos encode y la evaluamos en un mensaje. Pues yo quiero poner el mensaje te quiero, o estoy orgulloso de mis estudiantes de licenciatura, estoy orgulloso de mis estudiantes de licenciatura. Y la función codificadora, bueno, pues la obtienes, vamos a tomarla por asignación múltiple, pues es la primera de la que obtenemos al haber llamado a la función create, que nos dio una tupla con dos diccionarios. Una tupla porque nos lo dio entre paréntesis con un primer diccionario que codifica y un segundo diccionario que decodifica. Entonces el primer diccionario, si queremos velocidad, si queremos distancia, habíamos dicho que acá 25, entonces esos diccionarios los obtienes como el diccionario codificador, pues lo puedes llamar dic codificador o función codificadora, y el decodificador lo llamas dict decodificador, que es el que ya permite otra vez obtener el mensaje original. Entonces ahora sí, ya con esta asignación múltiple, gracias al operador de asignación, las dos cosas que crean, las dos funciones que crea la función create shift substitution se guardan una aquí y otra acá. Este lo vamos a poner para codificar, lo bajamos acá para cuando ya queramos codificar mensajes y lo ponemos entonces acá para la función que efectivamente va a codificar este mensaje a mis estudiantes. Entonces ahora sí, aquí corremos en code para que esa función se defina y luego la llamamos. Y dice que dict codificado no está definido. Dict codificado, vamos a ver que si lo copiamos mal, dict codificador, si nos faltó la R, entonces al copiarla nos faltó la R, dict codificador o función codificadora, y ahora sí, así me queda este mensaje codificado. Dice, nada más quedó aquí estoy orgulloso de mis estudiantes de licenciatura. Bueno, nada más nos cambió la E por la D, la S y todo lo demás quedó igual. Habría que revisar por qué lo hizo de esa manera. Tenemos que revisar acá en la codificación zipher como mensaje cifrado, a ver qué puede haber sido lo que no permitió que el diccionario decodificador funcionara bien en este caso, siendo que aquí está bien la parte de sustitución, el diccionario está bien. Aquí lo corremos de nuevo. Vamos a ver acá si tenemos que ver algo más miremos en el código del autor, a ver si fue que nos faltó algo en la indentación en Python, que dice def cipher for letter, ciclo condicional, lo que queda adentro. Creo que aquí nos quedó cipher más igual. Vamos a ver que eso es una cosa que para poder que él a esta variable
le sume al valor anterior, le sume este nuevo. Entonces vamos a ver si efectivamente eso está pasando acá, si está más igual, para que a la función le sume el valor anterior a este valor nuevo. Cipher, veremos a ver qué otra cosita podría estar fallando. Miremos en el libro. El cipher, return cipher, aquí está la decodificación. Vamos a ver qué más le pudo haber faltado, porque puede ser algo en la sintaxis que está generando los problemas. Vamos acá otra vez, volvamos a Mozilla y a ver, una función termina en 2 puntos cuando estamos en Python, después identa a 4 espacios, pusimos la documentación, luego creamos la variable cipher, un mensaje cifrado. Primero lo ponemos vacío, luego con un ciclo para moviéndose por el mensaje. Si la letra, bueno, pues el primero pregunta si la letra está en el diccionario de sustitución, pues cipher, esa variable cipher va a ser actualizada con lo que tenía antes más subs de letter, a sustituir por el valor asociado a esta clave en el diccionario. Y si no, cipher va a ser sustituida por simplemente una letra, por letter. Entonces miremos a ver si funciona bien el programa. Entonces cada letra en la sustitución, bueno, el ciclo para se mueve por todas las letras en el mensaje, y cuando la letra esté en el diccionario, pues entonces actualiza el mensaje cifrado entregando el valor asociado a la letra a sustituir. Ahí está bien. Y cuando no le dan una letra en el diccionario, pues entonces él simplemente pone actualiza cipher con la misma letra, si no la encuentra. Entonces vamos a ver que, claro, ya tenemos el problema. ¿Por qué? Y es porque está viendo que nosotros nuestro mensaje se lo dejamos todo, hay que dejárselo todo en mayúscula. Por eso nada más cambió las mayúsculas, porque entonces él no estaba viendo eso. Entonces cuando yo digo estoy orgulloso de mis estudiantes, en esta práctica no debemos olvidar de que el mensaje debe quedar todo en mayúsculas, porque el autor escogió para la situación problemática solamente trabajar con mayúsculas. Entonces aquí estoy orgulloso de mis estudiantes de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia. Matemáticas sin tilde, matemáticas de la seccional Bajo Cauca. Orgullo, Bajo Cauca. Bueno, aquí lo ponemos todo en mayúscula y vemos ahora sí que como el autor diseñó esta situación problemática para letras mayúsculas, por eso es que ahora sí nos queda el mensaje codificado. Vea qué belleza. Nos entrega ese mensaje codificado y que, bueno, pues si ese mensaje codificado, miren que imposible ver qué es lo que significaba, pues entonces llamamos a la función decodificadora, decode, en este caso la creamos, luego la llamamos decode, ya en minúscula, ya llama en minúscula decode, y la evaluamos en el mensaje codificado y le entregamos la función que decodifica.
que esa la teníamos por acá también creada previamente, la función que decodifica. Y esa la pegamos acá para que otra vez el mensaje lo podamos recuperar, el mensaje protegido. Vemos las ventajas de este método de sustitución tan bonito. Entonces acá lo ponemos y él efectivamente nos pone: estoy orgulloso de mis estudiantes de la licenciatura en matemática de la seccional Bajo Cauca. Miren cómo funciona de bacano. Y tendemos a favorecer la claridad universal sobre la compacidad cuando hay un conflicto entre ellos. Aquí nos pone de que we will even write things in a way that may not be widely considered idiomatic if it helps to illustrate what is happening. Queriendo decir que nosotros, sin embargo, o además, pues vamos a incluso escribiremos cosas de maneras que podrían no ser consideradas idiomáticas si ayudan a ilustrar lo que está sucediendo. Entonces aquí vamos a poner eso. Y también nos dice el autor que el código del listado 1.2 tiene un buen ejemplo de favorecer la claridad sobre los modismos comunes. Aquí lo ponemos en nuestra. Y nos dice también que la función idiomática, el cuerpo de la función idiomática, aquí nos pone que en un cuerpo de función idiomática probablemente sería de una sola línea. Aquí lo ponemos también el mensaje para facilitar la lectura. Un cuerpo de función idiomática probablemente sería de una sola línea. Y está nuestra función entonces encodificadora, para darnos el ejemplo de que uno puede generar una manera de tener una función codificadora más corta. Aquí tenemos una muy larga y aquí nos muestran una opción de una función codificadora encode mucho más corta, utilizando que para un mensaje vacío le juntemos de la sustitución con el método get de x por x para todo x en el mensaje. Miremos que efectivamente esta también nos funciona. Llamemos a la función, a esta nueva función encode, y para codificar, bueno, ponemos el mensaje otra vez. Estoy en mayúscula, estoy orgulloso de mis estudiantes de licenciatura en matemáticas de la seccional Bajo Cauca. Y así ya tenemos que codificamos, y nos dice, bueno, pero nos dice que hay un error, un type error. Él dice que encode missing, hay un error en la función encodificadora, porque ella requiere un argumento posicional y nada más fueron dos. Nos faltó la función que sustituye. Esa función que sustituye, volvemos y la llamamos de acá, que la hemos utilizado acá, el codificador, control C. Es que esa función tiene que darle el mensaje y quién va a codificarlo. Y quién va a codificarlo. Y así mire que nos codifica otra vez de nuevo. Entonces es una manera más sencilla, pero en Python será mejor mostrar de manera explícita cuál es el proceso, porque esta función, aunque resume las cosas, no nos muestra claramente qué es lo que está pasando. Pero él nos muestra esa opción, el autor, bastante buena. Esta es una cosa encantadora de Python si estás acostumbrado, pero estamos tratando de no hacer demasiadas suposiciones aquí. Es decir, que queremos hacer que las cosas queden lo más claras posibles para todos los lectores.
Eh, Muchas gracias, estudiantes. Y quiero invitarlos a participar entonces en este seminario. Entonces, entre las tareas está pues leer a estos autores y los lineamientos curriculares de matemática para participar de manera activa en este seminario de aritmética de la matemática. Muchísimas gracias.